genera conocimiento y que ese conocimiento, bien gestionado, tiene que ayudar a estas organizaciones a ser más competitivos. En consecuencia, nos estaba diciendo James Grunig que había que abandonar esa idea de que las relaciones públicas son un quehacer profesional eminentemente técnico. Nos estaba diciendo que es una intelectualidad, que si queremos estar presentes como directivos que toman decisiones o ayudan a tomar decisiones a los consejos de administración de las organizaciones de cualquier naturaleza, pública, privada, política u otras, es necesario que ayudemos a esas organizaciones a que trabajen de forma adecuada el conocimiento que generan. Un conocimiento que tenemos que saberlo orientar hacia esos objetivos que se han marcado estas organizaciones. Solamente así seremos capaces de quitarnos de ese halo de técnico que solamente parece que somos capaces de llevar buenas relaciones con la prensa o con los medios de comunicación convencionales. Por ello, entiendo que las organizaciones vanguardistas, para gestionar ese conocimiento, necesitan en primer lugar tener un posicionamiento adecuado de relaciones públicas. Y ojo, estas organizaciones pueden ser grandes, pequeñas, medianas. En el caso concreto del Perú, sin ir más lejos, donde el gran entramado empresarial, el 80% de las empresas descansan en las familias, son empresas familiares, sería muy conveniente primero instruir sobre el posicionamiento excelente de relaciones públicas, es decir, sobre ese modelo bidireccional simétrico que permite el entendimiento entre organizaciones y públicos y organizaciones. Y desde ahí, saber utilizar el conocimiento que genera la organización a través de cada unidad laboral, a través de cada departamento, desde una estructura que yo denomino diplomacia corporativa y donde el cambio está como un elemento importante dentro del ADN, dentro de la cultura de la organización. A esto me vais a permitir que yo le llame inteligencia competitiva al servicio de las relaciones públicas excelentes. Por tanto, nuestra misión, nuestros perfiles profesionales, la academia, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico e investigador, debemos saber orientar todos nuestros contenidos a que nuestros alumnos, nuestros investigadores, sepan tomar o ayudar a tomar las decisiones adecuadas a las organizaciones. Y eso son las relaciones públicas excelentes. Trabajar desde la gestión corporativa, trabajar desde la comunicación corporativa, no solamente en términos de imagen, no, sino en términos de eficacia, en términos de gestión corporativa. No es, repito, una pose o una cuestión de imagen, porque lo que estoy proponiendo es trabajar nada más y nada menos que sobre el capital intelectual de las organizaciones. Un capital donde podemos dividirlo en tres grandes áreas, donde la comunicación tiene que prestar un atractivo servicio que oriente a las organizaciones en todo momento a la consecución, a la mejor consecución de sus objetivos organizacionales. Me estoy refiriendo al capital humano, me estoy refiriendo a saber cuáles son los perfiles profesionales que dentro de poco, por ejemplo, vamos a tener en todos y cada uno de los mercados condicionados, sin ir más lejos,
por los avatares de la economía, condicionados, sin ir más lejos, por la intersección de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías. Me estoy refiriendo a cómo podemos ayudar en la gestión del conocimiento a nuestra organización, a todos los departamentos, en el capital estructural de esta, tanto a la explotación ideal desde el punto de vista tecnológico como de los propios edificios en los que estamos presentes. Y aquí el protocolo tiene muchísimo que decir. Me estoy refiriendo al capital relacional. Y cómo todo ello, capital humano, capital estructural y capital relacional, deben de suponer, pues, esa esencia desde donde tramitar la comunicación efectiva de las organizaciones. Una comunicación que hoy día tiene un gran reto encima de la mesa. No solamente es demostrar su eficacia, sino saber transportar a las organizaciones a los mejores escenarios futuros. Y eso solamente se puede hacer a través de una cultura de aprendizaje. En relaciones públicas excelentes, la cultura del aprendizaje está en el ADN de nuestro quehacer. Y tenemos que saber transmitir a los directorios, a los consejos de administración, la eficacia, nuestra eficacia, en esos términos. No somos meros gestores de contenido en los medios de comunicación masivos. Somos los que la herramienta que ayuda, la estructura de inteligencia que ayuda a crear el conocimiento en la organización y ponerlo al servicio de sus objetivos. Ese es el gran reto, utilizar esa cultura del aprendizaje con unos objetivos de gestión del conocimiento muy concretos. Formular estrategias de alcance organizacional para el desarrollo, para la adquisición, para la implementación del conocimiento dentro de la organización, dentro de cada una de las unidades. Claro, para eso necesitamos implantar estrategias orientadas al conocimiento en todas las unidades laborales de la organización. Y nos es igual que sea una pequeña organización, que sea una mediana organización o una gran organización. Tenemos multitud de ejemplos que nos demuestran que es igual el tamaño de esa estructura organizativa. Objetivos como promover la mejora continua en productos, servicios públicos, con énfasis, lógicamente, en la utilización de ese conocimiento. Seguir, evaluar los logros obtenidos con la aplicación del conocimiento o reducir los tiempos en los ciclos, en los desarrollos de productos, servicios públicos, en los desarrollos de las distintas soluciones a los diferentes problemas que cada una de las organizaciones va a tener todos los días. Reducir incluso hasta los costes asociados a la repetición de errores. Estos son objetivos que nos debemos marcar desde la gestión eficaz del conocimiento y, por tanto, desde esa inteligencia competitiva que en relaciones públicas excelentes necesitamos saber pilotar. ¿Por qué? Porque la suma de ese capital humano, de ese capital estructural, de ese capital relacional, la suma de esa intelectualidad, es lo que llamamos nada más y nada menos que el proceso de innovación que está vertebrando a toda la organización, a sus procesos, a sus servicios, a su innovación en marketing, en toda la línea de comercialización de productos y servicios, o incluso a la propia organización en sí. El aprendizaje es un elemento fundamental. El proceso de aprendizaje que tenemos que saber inocular dentro de una organización.
saber cómo cada unidad de la organización, cada unidad laboral, debe de recibir informaciones adecuadas. ¿Qué informaciones adecuadas ha de recibir? Analizar los flujos de información que se establecen en cada unidad y, por si fuese poco, poner esa información al servicio de los objetivos del resto de unidades, de toda la organización. Eso es inocular el aprendizaje. Y eso es necesario saberlo hacer desde una estructura organizativa en relaciones públicas que, permitidme, yo me adhiero a estos teóricos prácticos que le llaman diplomacia corporativa. Es decir, entender que necesitamos crear una estructura mínima de inteligencia competitiva que ahora aclararé, redes de colaboración con los públicos estratégicos, saber gestionar esto que llaman ahora los intangibles, es decir, la reputación de la organización, el contexto de percepción de los públicos estratégicos hacia la organización y saber trabajar también las relaciones con los grupos de interés, con los grupos de presión, cabildeo, lobby. A eso me estoy refiriendo. Cuando hablo de inteligencia competitiva, estaba hablando de inteligencia de mercado. Estoy hablando de inteligencia de mercado. ¿Y esto qué significa? Significa que este no es un elemento en exclusividad, que hay otros elementos a considerar dentro de la inteligencia, no solamente el mercado, hay que considerar la tecnología, hay que considerar a los competidores y hay que considerar el tipo de negocio en el cual se mueven las organizaciones. Cuidado, cuando hablo de negocio me estoy refiriendo a entidades privadas, pero cuando estamos hablando de organizaciones públicas o políticas, estamos hablando de otros objetivos y de otros sujetos. La competencia competitiva es, sin duda, cultura corporativa y ahí las relaciones públicas sabemos cómo trabajar desde hace muchísimo tiempo. Trabajar la generación y la superioridad de conocimiento respecto a nuestros competidores. Y en virtud de esto construir una ventaja competitiva basada en la información y en la arquitectura de inteligencia que se ha creado dentro de la organización. Se trata de realizar un proceso rutinario y sistemático de obtención de información que, como decía, pasa por delimitar cuáles son los flujos más interesantes de información y cómo sacarles más partido y, sobre todo, cómo compartir. Las nuevas tecnologías nos han enseñado que somos lo que compartimos y esto debemos saberlo trabajar de manera efectiva en nuestras organizaciones. Medir, evaluar y canalizar la información es, en definitiva, un factor clave. Pero cuando hablaba de inteligencia competitiva aludía, como he dicho anteriormente, a 4 tipos de inteligencia bien definidos. Estaba hablando de inteligencia de mercado, es decir, de saber cuál es la estructura del mercado, sus tendencias futuras, incluso aprender de las tendencias pasadas, cómo no, saber cuáles son los actores clave, la normativa, la regulación. Todo esto es una información que debemos saber poner al servicio de todas y cada una de las unidades de nuestra empresa, de nuestra organización pública, de nuestra organización política o de otra naturaleza. Estoy hablando de inteligencia de los competidores, es decir, de saber las fortalezas, de saber las debilidades de estos competidores, de saber sus estrategias, de conocerlas, de estudiarlas
Estoy hablando de inteligencia de negocio, es decir, ¿cuáles son los indicadores clave del negocio? ¿Cuáles son los indicadores en el contexto de estándares de la industria en la actualidad? ¿Y cómo van a evolucionar en el tiempo con los elementos que interceden? Estoy hablando también de inteligencia tecnológica, es decir, de hacer una fotografía, una instantánea de cuál es la situación tecnológica de la organización, cuál es la distancia con respecto a los competidores y dónde queremos llevarla. En la actualidad tenemos un gran desafío que nos está marcando la pandemia. Y este gran desafío pasa por la digitalización de las organizaciones. ¿Esto qué va a suponer en orden de tendencias de futuro? ¿Quiénes van a liderar científicamente todo esto? ¿Y de qué manera nos vamos a poder apoyar en todo este conocimiento desde las relaciones públicas para ofrecerlo, esta arquitectura de conocimiento, a nuestra organización? ¿De qué manera? Pues lógicamente hay que saber cuál es la realidad que circunda a nuestras organizaciones hoy día y lógicamente hay que saberles proponer un proceso de transformación. Y antes de poner en marcha un plan de cambio, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues probar la eficacia de un plan para la organización y esto conlleva análisis, estudios de caso, estudio del sector en profundidad y estudios de casos. Y lógicamente, a partir de aquí, me atrevería a decir que apoyados en la instauración de concretos círculos o ciclos de cambio, ir produciendo pequeños avances dentro de la organización que no supongan una revolución instantánea, un resquebrajamiento o un chirriar del motor de generación de bienes y servicios de esta organización. Habrá que hacerlo, eso sí, desde la dirección y gestión, intentando que esa cúpula de poder sea porosa a los intereses del resto de la organización y también porosa al resto de públicos estratégicos que rodean a la organización. Habrá que hacerlo a través de todos los elementos que tenemos al servicio de las relaciones públicas en el orden de técnicas de comunicación, de estrategias de comunicación. Y, lógicamente, habrá que tener muy en cuenta todos los procesos de cambios tecnológicos que pueden asumir nuestra organización, los competidores, estando muy alerta de cada pequeño cambio que se pueda producir dentro y fuera de esta organización. Esta es mi visión. Esta es la visión teórico-práctica de haber puesto en marcha procesos de transformación tanto en España como en Perú, en alguna organización, y cómo desde esta teoría de generación de conocimiento he visto crecer a muchas organizaciones. Creo que las relaciones públicas excelentes, su función directiva, está íntimamente implicada con esta idea de unas relaciones públicas como
conocimiento intelectual, no como técnica de comunicación. Quedo abierto a cualquier pregunta. Creo que he sido muy escrupuloso con el tiempo, incluso entiendo que hasta me han faltado cuatro minutos. Así que mucho mejor para cualquier pregunta que queráis hacerme, a los cuales